Lucas. Sí, gracias Carlos. Para actualizar lo que estábamos comentando hace un rato del juicio al señor Carlos Hugo Sosa Palmerola, finalmente se concretó lo que ya nos adelantaba el abogado Guillermo Duarte Cabello, que el Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada Cándida Fleitas declaró la extinción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento definitivo para el señor Sosa Palmerola, a consecuencia del acuerdo al cual llegaron el acusado por esta falla de apropiación y el querellante, que sería la víctima, el señor Francisco Meaurio Careaga, y el señor Sosa Palmerola le va a devolver, según este acuerdo, los $480,000 que faltaban del total de ese $1.600.000 que había denunciado el señor Meaurio Careaga, que le había básicamente estafado. Él ya hoy sobreseído, Sosa Palmerola. Vamos a escuchar la posición que manifestó la Fiscalía en el juicio oral y público que ya concluyó luego de declararse esta extinción de la acción penal. Interesante es lo que nos decía el abogado, el fiscal Marcelo Saldívar respecto a esto. La Fiscalía se allanó al pedido de la defensa y obviamente de la querella, y eso obviamente motivó la decisión del tribunal. Vamos a escuchar lo que nos indicaba el fiscal Marcelo Saldívar. Bueno, doctor, el resultado finalmente del juicio se planteó, tengo entendido, un acuerdo entre las víctimas. ¿Cómo presentó la Fiscalía su posición respecto a eso? Sí, bueno, fue informado por la defensa del señor Sosa Palmerola, que arribó a un acuerdo el día de ayer y vía incidental plantearon la extinción en base a ese acuerdo, una atención a que son hechos punibles contra el patrimonio y está prevista en la legislación que puede darse esta salida cuando son hechos punibles de esa naturaleza, y al tener un eco favorable, evidentemente al ser un acuerdo por parte de la querella, el Ministerio Público, al no tener un interés específico también en el procesamiento de esta persona, había cuenta que se trata de un conflicto entre particulares, estimó oportuno allanarse al pedido de la defensa, y con esto entonces queda zanjada el perjuicio patrimonial que sufrió el señor Meaurio, y por ese motivo entonces la causa queda finiquitada con el acuerdo al que arribaron. Ya la Fiscalía, entonces, doctor, no podía tampoco ponerse, ¿no?, entre este acuerdo y entre las víctimas, ¿no? Bueno, existe una discusión al respecto. Particularmente yo considero que en los hechos punibles de acción penal pública evidentemente es importante la posición del Ministerio Público en atención a todo el desgaste que implica movilizar el aparato jurisdiccional por un problema de particulares. Existe otro criterio también, que es el que creo que está reinando con mayor fuerza, y que es del que cuando los particulares llegan a un acuerdo básicamente la causa no debería seguir adelante. Yo estimo que efectivamente sí debiera, pero bueno, son posiciones que tienen que finalmente plasmarse en las decisiones jurisdiccionales, y entiendo que las últimas que me tocó participar, si bien yo no tuve nunca oposición, veo que hay una tendencia a que si existe acuerdo entre particulares, la causa no prosiga. O sea, es más una cuestión formal el consentimiento del Ministerio Público, así como se viene entendiendo en los tribunales, pero entiendo yo que no debería ser tan sencillo, porque evidentemente, como les dije, por algo son hechos punibles de acción penal pública, y evidentemente el Ministerio Público debería poder estar facultado a insistir en el procesamiento de determinadas personas por todo lo que implicó la zozobra para la sociedad, la conducta que, si bien se realizó y afectó a particulares, evidentemente tienen una connotación social, y por ese motivo es que son acción penal pública. Bueno, claro, con eso da la sensación, doctor, justamente, eso se conversó bastante también, de que queda una sensación de impunidad porque se cometió el hecho, pero se devuelve el dinero y finalmente con eso, en este caso al menos, queda sobreseído el acusado. Bueno, evidentemente, como te dije, tiene que ver, esa es una cuestión de política criminal, ¿verdad? ¿Qué entendemos por impunidad en este tipo de circunstancias? En este tipo de circunstancias, la ley penal es clara en el sentido de que tenemos los hechos punibles dentro de catálogos. Y en este contexto, este hecho punible está dentro del catálogo contra los bienes de la persona y que son conciliables. Entendieron los legisladores en su momento de que estos tipos penales son más importantes para los particulares que para la colectividad, o sea, la sociedad. Entonces, por ese motivo,
insistir en llevar adelante un juicio oral y público, con lo que implica un juicio oral y público y solicitar una sanción penal en estos tipos penales, donde los afectados principalmente son particulares, se entendería desde esa lógica que no son de relevancia para la sociedad, pudiendo abocarnos a aquellos hechos punibles que sí son de afectación masiva, por ejemplo, abuso sexual en niños o estos tipos penales, pero que tienen que ver con las arcas del Estado. Entonces, desde esa óptica, evidentemente el Ministerio Público debería enfrentar con mayor rigor ese tipo de hechos que estos. Lo único inconveniente es que como tenemos una dilación muy importante en los procesos, entonces está sometido el Ministerio Público a acompañar el proceso hasta el final, entonces da una sensación efectivamente de que es mucho para finalmente resolverse en poco. Entonces, eso es una cuestión también, un sinsabor que se da porque el proceso se dilata en demasía. O sea, lo que la ley pretendió es que este tipo penal, así como otros, ya pueda solucionarse antes de llegar a este estadio. Entonces, desde ese espíritu, evidentemente no es importante la causa para la sociedad, solamente que todo el morbo que se crea por los actores, por el monto y por el plazo en exceso que ha transcurrido, genera ya una especie de expectativa popular que a veces encuentra eco en el Ministerio Público, pero que a priori no debería, porque tenemos muchas causas. El Ministerio Público tiene evidentemente un retraso luego en la tramitación de las mismas por el sobreabordaje que hay del sistema en el Ministerio Público, de situaciones que tienen que verse entre partes. Entonces, por ese motivo, yo considero de que evidentemente la salida es la que corresponde, ese fue el espíritu de la ley, solamente que queda esa sensación de que llegaste a este punto casi después de 10 años para finalmente una solución que en teoría no satisface a la colectividad, pero que nunca debió satisfacer a la colectividad, sino a los particulares, solamente que el excesivo tiempo y tenerle pendiente a un agente fiscal de este tema en vez de estar abordando otros, crea una sensación agridulce, ¿verdad? Totalmente, doctor. Y bueno, en su momento dado, el señor Sosa Palmerola también tuvo una salida procesal pagando justamente a la víctima, pues dejó de hacerlo, el motivo por el cual se le abrió esta causa penal. En caso de que él, digamos, pague por unos meses y nuevamente va a dar esa situación, ¿qué es lo que correspondería, doctor? No, la figura que se aplicó es la extinción. La extinción trae aparejado el sobreseimiento definitivo. Hoy la causa se cierra, se va a esperar los días correspondientes porque va a ser una resolución y esta debe quedar firme. Pero una vez que esté firme, aparentemente que va a ser así porque ambas partes son las que vinieron a solicitar la salida. Evidentemente la causa ya termina, independientemente de que el tenor del acuerdo en algún momento no sea de la satisfacción de alguna de las partes, eso ya no puede ser reclamado ante la jurisdicción penal. La causa se cierra hoy. O sea que si en caso de que Sosa Palmerola finalmente incumpla ese acuerdo y no pague toda la deuda, de igual manera ya no se puede abrir la causa. O sea, la causa se extingue hoy, ¿no? Claro, porque tenemos que hacer la disquisición. Lo que nos lleva acá como Ministerio Público en el marco de un proceso penal es una conducta de relevancia penal, no una deuda. Ahora, si hay un acuerdo que implica que tiene que hacer pagos posteriores, eso sí constituiría una deuda. Y la deuda no es de naturaleza penal de por sí, solamente cuando viene aparejada de una conducta penal. Entonces, en ese sentido, al haberse conciliado hoy la persecución de la conducta previa al perjuicio patrimonial que generó una deuda, termina, pero va a persistir en otros fueros la persecución del eventual incumplimiento del contrato. Lo escuchaste aquí en PDS. Lo que nos indicaba entonces el fiscal Marcelo Saldívar al respecto a esta causa que, como ya bien lo mencionó, muere básicamente hoy, por decirlo de forma coloquial, en el sentido de que se declaró ya la extinción de la acción y, bueno, el sobreseimiento definitivo para el señor Carlos Hugo Sosa Palmerola. Y decía el fiscal que se da una sensación agridulce, básicamente, que recién en esta instancia se ve este tipo de acuerdos, luego de prácticamente haberse llevado la causa por más de 10 años, haber utilizado el aparato estatal en el sentido de que el Ministerio Público designó un fiscal, se hizo las investigaciones y bien se podía haber hecho esto en otra instancia y que el fiscal designado esté investigando, esté llevando otras causas que sí tengan, digamos, una relevancia penal o social un poco más
importante, pero bueno, es lo que nos indicaba. Entonces, el fiscal, ya esto prácticamente muere aquí, y en caso de que el acuerdo no se cumpla, ya esto debería trasladarse al fuero civil, según lo que nos dijo también el fiscal Marcelo Saldívar. Sí, vos sabés que, a ver, comparto plenamente esas reflexiones del fiscal, en el sentido que, a ver, se requiere dar solución a este tipo de casos. Lastimosamente, en esta causa concreta se dilató demasiado, pero lo que se buscaba, lo que se busca siempre es un arreglo, una salida procesal mucho antes, Marcos, para Claro. que el Ministerio Público no dedique su tiempo a estas Y cuestiones no particulares. solamente el Ministerio Público, también, Carlos, porque hay que entender que aquí también el Poder Judicial se vio involucrado, ya que, bueno, se hizo la audiencia preliminar, para la cual se dilató bastante, el caso llegó a la Corte, es un expediente más, una acción de inconstitucionalidad más, que también tardó bastante en resolverse, dicho sea de paso, y obviamente el tribunal que tuvo que hacer un espacio más en su agenda de por sí ya cargada para el juicio, y al final en esta instancia recién se llega a un acuerdo otra vez, ¿verdad? Porque es el segundo acuerdo al cual llegan las partes. Sí, así mismo es. O sea, y también una cuestión importante, como él dice, o sea, el acuerdo del Ministerio Público. Para los casos hay que también hacer una diferenciación. En este caso, Sí. no sé, una apropiación, una estafa, y la víctima es un particular. Entonces, con este tipo de salida, ¿qué es lo que va a decir el Ministerio Público? ¿Para qué el Ministerio Público se va a oponer, por ejemplo, si hay una víctima particular y se siente resarcida con la reparación del daño? No estamos ante un hecho de corrupción pública, como te dijo el fiscal, ¿verdad? Son Sí. análisis que se tienen que ir haciendo un poco, ¿verdad? Claro, Porque por eso justamente por eso se introdujeron esas herramientas del artículo 25, por ejemplo, de la extinción por reparación del daño, ¿verdad? Solo que este artículo 25 no solo se opera en cuestiones particulares, también opera cuando hay corrupción pública, porque no hace pues esa distinción. O sea, por un lado tenemos espectacular, como dice Luca, horas hombre, horas máquina del Poder Judicial, horas hombre, horas máquina del Ministerio Público, horas hombre, horas máquina de la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que cuando vos ya estás acogotado, muerto, casi muerto y sepultado, digas, voy a acuérdese. pagar. Entonces, y otra vez, de una manera medio fina, puedes decir, es una imputación, una acusación casi extorsiva, por un lado. Porque te está empujando para que vos le pagues dentro del sistema penal. Hay que ir evitando. Y si es que chicanean, pasa, hay que saber que no, acá no hay que llegar a un acuerdo. Vamos acá a dilucidar si existe o no hecho punible, y en lo civil usted igual tiene la obligación de pagar, punto. Porque, y poco te me acuerdo será. Una suerte de lo que pasó, también con Ramón González Jar, que utilizaba, y como lo dijo el tribunal de sentencia, al Poder Judicial básicamente como su agente de cobranza, ¿verdad? O sea, llegar a estas instancias en la justicia para que al final se llegue a un acuerdo y el acusado pague y, bueno, termine la causa básicamente. Y así es. Categórico. Bueno, pero ya se encamina una solución por lo menos para la víctima, ¿verdad? No, es que se encamina, Sí, ya señor. está, ¿cómo era? Ya se ¿Ya se Fue un pagó? acuerdo. Ya se extinguió, ¿no? O ya se le sobreseyó y ya hubo esa Sí. homologación de judicial que se necesita. Ya Opama, ya Entonces murió. yo me echo la plata. Claro, y el fiscal lo que le dijo, Lucas le preguntó y le dijo el fiscal, la cuestión no es así, ahora a partir de ahora, si el tipo incumple, ahora ya va a haber una deuda y eso ya se va a ver en la cuestión civil. Sí. A partir de Acá ahora ya, se genera una deuda. así mismo es. Le explicó el fiscal, Sí, pero ya murió la causa. Es espectacular. A partir de ahora hay una deuda. Sí, señor. Gracias, Lucas. ¿Alguna otra Ok, novedad? hasta luego. Es todo por el momento, Carlos. Gracias, Lucas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Lucas Saracho desde el Poder Judicial.